Un libro, una voz, presenta La Dama de Blanco, una novela escrita por Wilkie Collins. Narrada por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 15. Capítulo 6. Evidentemente, la información que recibí de la señora Clemens, aunque me hizo conocer hechos que ignoraba hasta entonces, no servía más que de prólogo a todo lo que necesitaba saber. Estaba claro que las diversas argucias que se utilizaron para atraer a Anne Catterick a Londres y separarla de la señora Clemens habían sido obra exclusivamente del conde Fosco y de la condesa. La pregunta de si en la conducta del marido o de la mujer había algo que podría ser castigado por la ley merece ser considerada plenamente en el futuro. Pero el propósito que yo perseguía me llevaba en otra dirección distinta. El objeto inmediato de mi visita a la señora Clemens era al menos vislumbrar la manera de descubrir el secreto de Sir Percival. Y hasta ahora nada me había dicho que pudiese hacerme avanzar en mi camino hacia aquella importante meta. Necesitaba intentar despertar en ella sus recuerdos con respecto a momentos, personas y acontecimientos distintos a los que ella acababa de referirme, y cuando hablé de nuevo lo hice persiguiendo indirectamente este objetivo. «¿Cuánto desearía poder serle de alguna utilidad en esta triste contingencia?», le dije. «Todo cuanto soy capaz de hacer es compadecerla con toda mi alma. Si Anne hubiese sido su propia hija, señora Clemens, no hubiese podido demostrarle un afecto más sincero ni hubiera estado más dispuesta a los sacrificios que ha hecho por su bien». «No hay mucho mérito en ello, señor», contestó la señora Clemens con sencillez. «La pobre criatura era para mí igual que una hija. Desde que nació la cuidé, le daba el biberón, y no crea usted que no me dio trabajo su crianza. No me dolería tanto el corazón por perderla si no le hubiera hecho sus primeros vestiditos y no le hubiera enseñado a andar. Siempre creí que me la mandaba Dios para consolarme, pues nunca tuve hijos ni criatura alguna para cuidar de ella, y ahora que no la tengo me acuerdo mucho de los viejos tiempos. A pesar de mi edad no puedo contener mis lágrimas, no puedo, señor, esa es la verdad». Esperé un poco para darle a la señora Clemens tiempo para tranquilizarse. Veía yo en los recuerdos de la buena mujer sobre el pasado de Anne resplandecer, aunque desde lejos todavía, la luz que había buscado tanto tiempo. «¿Conoció usted a la señora Catterick antes de que naciese Anne?», le pregunté. «No mucho tiempo, señor, no más de 4 meses. En aquellos tiempos nos veíamos a menudo, pero nunca fuimos amigas». Su voz sonaba más firme cuando me contestó. A pesar de que muchos de sus recuerdos debían ser dolorosos, observé que, inconscientemente, era un bálsamo para su ánimo retornar a las difuminadas angustias del pasado después de dejarse atormentar tanto tiempo por las vividas penas del presente. «¿Eran vecinas usted y la señora Catterick?», hice otra pregunta, procurando guiar su memoria con delicadeza. «Sí, señor, éramos vecinas en Old Welmingham». «¿Old Welmingham? Entonces, ¿hay 2 pueblos con ese nombre en Hampshire?». «Verá, señor, entonces lo sabía. Quiero decir, hace 23 años. Se ha construido otro pueblo a 2 millas de distancia junto al río, y Old Welmingham, que nunca fue más que una aldea, pronto quedó despoblado. El pueblo nuevo es el que ahora se llama Welmingham, pero la vieja iglesia sigue siendo la parroquia. Sigue en el mismo sitio, sola en medio de casas derribadas o ruinosas. He visto tantos tristes cambios en mi vida. En mis tiempos era un sitio agradable y bonito». «¿Vivió usted allí antes de casarse, señora Clemens?». «No, señor, yo soy de Norfolk. Tampoco mi marido era de allí. Nació en Grimsby, como le he dicho antes. Allí aprendió su oficio, pero luego le aconsejaron otra cosa y puso un negocio en Southampton. No era muy importante, pero le permitió ganar un buen retiro y se trasladó a Old Welmingham. Yo fui allí con él cuando nos casamos. No éramos ya jóvenes, pero siempre fuimos felices juntos.
más felices que nuestro vecino el señor Catterick, que se estableció también con su mujer en Old Welmingham 1 o 2 años después. ¿Los conocía su marido antes de eso? Conocía a Catterick, señor, pero no a su mujer, que era desconocida para nosotros. Alguien que tenía interés por Catterick le colocó de sacristán en la parroquia de Welmingham y por esa causa se estableció en nuestro vecindario. Llegó con su mujer, recién casado, y supimos con el tiempo que ella había sido doncella con una familia de Warneck Hall, cerca de Southampton. A Catterick le costó mucho conseguirla en matrimonio, pues ella se portaba con una altivez inusual. Él la pidió varias veces en matrimonio, hasta que por fin renunció al ver que ella se mostraba siempre tan contraria a sus deseos. Pero cuando él se resignó, ella se mostró de nuevo contraria, aunque de otra forma, y vino a buscarlo por su propia voluntad, sin ningún otro motivo. Mi pobre marido siempre decía que hubiera sido el momento de darle una lección. Pero Catterick estaba demasiado enamorado para hacerlo. Jamás dudó de ella, ni antes de la boda ni después. Se dejaba llevar por sus sentimientos, que a veces le conducían demasiado lejos, ora en un sentido, ora en otro. Habría mimado con el mismo exceso a una esposa mejor que la señora Catterick si se hubiera casado con ella. No me gusta hablar mal de nadie, pero le aseguro a usted, señor, que era una mujer sin corazón, terriblemente caprichosa, que solo quería una tonta admiración alrededor de ella y muchos vestidos, y no se preocupaba por aparentar, cuando menos, ser decente respecto a Catterick, quien la trató siempre con mucha gentileza. Mi marido decía que había pensado, cuando se instalaron cerca de nosotros, que aquello iba a terminar mal, y tuvo razón. Antes de 4 meses de estar en nuestro vecindario hubo en su casa un escándalo horrible y se separaron de la manera más miserable. Los dos eran culpables. Me temo que los dos tenían la misma culpa. ¿Se refiere usted al marido y a la mujer? Oh, no, señor, no me refiero a Catterick. A ese solo se podía compadecerle. Me refiero a su mujer y al otro. ¿Al que provocó el escándalo? Sí, señor. Y era todo un caballero, por nacimiento y educación, que pudo haber dejado mejor ejemplo. Usted le conoce, señor, y mi pobre Anne también le conocía, y demasiado bien. ¿Sir Percival Glyde? Sí, Sir Percival Glyde. Mi corazón latió deprisa. Creí tener la clave del enigma en mi mano. Qué poco sabía entonces de los laberínticos meandros que habían de desviarme. ¿Vivía entonces cerca de su pueblo Sir Percival? Pregunté. No, señor. Apareció allí desconocido de todos. Su padre había muerto hacía poco en tierras lejanas. Me acuerdo que vestía de luto. Se alojó en la posada de la Ribera, que fue después derribada, donde solían ir muchos señores a pescar. Cuando llegó nadie se fijó en él, pues era corriente que fuesen allí señores de todas partes de Inglaterra para pescar en nuestro río. ¿Llegó al pueblo antes del nacimiento de Anne? Sí, señor. Anne nació en junio de 1827 y él llegó a fines de abril o a principios de mayo. Cuando llegó, ¿nadie le conocía? ¿Era tan desconocido para la señora Catterick como para los demás vecinos? Eso creíamos al principio, pero cuando estalló el escándalo nadie cree que fueran extraños el uno para el otro. Me acuerdo de lo sucedido como si hubiera sido ayer. Catterick entró una noche en nuestro jardín y nos despertó tirando un puñado de grava que cogió del sendero a nuestra ventana. Le oí llamar a mi marido y pedirle por amor de Dios que saliese porque necesitaba decirle algo. Estuvieron mucho tiempo hablando en el portal. Cuando mi marido volvió estaba temblando. Se asentó en la cama y me dijo: Lizzie, siempre te he dicho que era una mala mujer y que terminaría mal, y temo que el mal final ha llegado. Catterick ha encontrado, escondidos en el cajón de su mujer, varios pañuelos de encaje, 2 anillos de trabajo fino y un reloj nuevo de oro con su cadena, objetos que solo puede tener una señora de alcurnia, y la mujer no quiere explicarle cómo han llegado a su poder. ¿Cree que los ha robado?, le dije. No, dijo mi marido. Ya sería una mala cosa que los hubiese robado, pero es algo peor. Ella nunca ha tenido ocasión de robar cosas como esas, pero si la hubiera tenido, no los habría cogido. Son regalos, Liz. Dentro del reloj están grabadas sus iniciales, y Catterick la ha visto hablar a solas y comportarse como ninguna mujer casada debe hacerlo con ese señor enlutado, Sir Percival Glyde. No hables de esas cosas porque he conseguido tranquilizar a Catterick.
Le he dicho que se guarde la lengua y espere unos días, con los ojos abiertos y los oídos alerta, hasta que esté bien seguro. «Creo que están equivocados los dos», le dije yo. «No puedo creer que una mujer tan respetable y bien situada como es la señora Catherine se vaya con este desconocido, Sir Percival». «Ah, pero ¿es un desconocido para ella ese señor?», dijo mi marido. «Te olvidas de cómo la mujer de Catherine llegó a casa con él. Fue a buscarlo ella, después de decirle que no y no cuando él le ofreció casarse. Ha habido muchas mujeres malvadas, Lizzie, que se han aprovechado de hombres honrados que las querían de verdad para tapar sus deshonras. Temo que desgraciadamente la señora Catherine sea tan malvada como la peor de ellas». «Ya veremos», dijo mi marido. «Pronto lo veremos». Y lo vimos solo 2 días después. La señora Clemence hizo una pausa antes de seguir. Hasta aquel momento dudé de si la clave que yo creía haber descubierto me llevaba en realidad hacia el misterio central del laberinto. ¿Era aquella historia tan corriente, demasiado corriente, de la traición de un hombre y de la deslealtad de una mujer, clave de un secreto cuyo terror perseguía a Sir Percival durante toda su vida? Bueno, el señor Catherine atendió el consejo de mi marido y se quedó a la espera, continuó la señora Clemence. Y, como le he dicho, no tuvo que esperar mucho. A los 2 días encontró a su mujer y a Sir Percival cuchicheando íntimamente detrás de la sacristía de la iglesia. Me figuro que pensarían que la cercanía de la sacristía era el último lugar donde a alguien se le ocurriría buscarlos, pero fuera lo que fuera, allí estaban. Sir Percival parecía sorprendido y desconcertado y se defendió con tanta torpeza que no pudo ocultar que se sentía culpable, así que el pobre Catherine, que como le he dicho era tan vivo de ingenio, se llenó de ira al ver su propia desgracia y golpeó a Sir Percival. Era más débil, y me apena decirlo, que el hombre que lo había ultrajado, y éste le dio con la mayor crueldad hasta que los vecinos que acudieron al oír el alboroto pudieron separarlos. Todo esto sucedió por la tarde y antes del anochecer. Cuando mi marido fue a casa de Catherine, éste se había ido y nadie sabía dónde. Nadie en el pueblo volvió jamás a saber de él. Esta vez se había enterado demasiado bien del por qué se había casado su mujer con él y sintió con demasiada agudeza su ofensa y su desdicha, sobre todo después de lo que le ocurrió con Sir Percival. El pastor de la parroquia puso un anuncio en el periódico pidiéndole que volviese y que no abandonase su empleo ni dejase a los amigos. Pero Catherine tenía demasiado orgullo e ingenio, como decían algunos, y demasiada sensibilidad, como creo yo, para enfrentarse de nuevo a sus vecinos y procurar olvidar su deshonra. Mi marido supo de él cuando se fue de Inglaterra y volvió a tener noticias cuando Catherine ya se había establecido en América, donde tenía un negocio próspero. Sigue viviendo allí, que yo sepa, pero ninguno de nosotros en nuestro viejo país, y menos su depravada mujer, podremos jamás, por lo que parece, volver a verlo. ¿Qué fue de Sir Percival?, pregunté. ¿Se quedó en el pueblo? ¿Qué va, señor? Aquel lugar le hería los ojos. La misma noche en que ocurrió el escándalo se le oyó discutir con la señora Catherine y a la mañana siguiente se marchó. ¿Y la señora Catherine? No creo que permaneciese en el pueblo donde todos conocían su deshonra. Pues sí se quedó, sí, señor. Era lo bastante dura y desalmada para desafiar las opiniones de sus vecinos. Declaró a todo el mundo, empezando por el pastor, que era víctima de una horrible equivocación y que no iban a echarla del pueblo todos los traficantes de rumores como si fuera una mala mujer. Todo el tiempo que yo estuve en Old Birmingham siguió allí, y después de que me marché, cuando construyeron el pueblo nuevo y los vecinos más respetables empezaron a trasladarse allá, ella también se trasladó, como si estuviera decidida a vivir entre ellos para no dejar de provocar con su escándalo. Allí vive ahora y allí seguirá, desafiando a todos hasta que llegue su último día. ¿Y de qué ha vivido todos estos años?, pregunté. ¿Estuvo su marido dispuesto y pudo ayudarla? Sí, señor, estuvo dispuesto y fue capaz de ello. En la segunda carta que escribió a mi marido decía que esa mujer llevaba su nombre, vivía en su casa y que por depravada que fuese no quería que llegara a perecer de necesidad como un mendigo callejero. Estaba en condiciones de destinarle una pensión que ella podría recoger cada 3 meses en un sitio de Londres. ¿Aceptó ella la pensión? Ni un céntimo. Dijo que no quería deber a Catherine ni una migaja de pan, ni una gota de agua, aunque viviese 100 años, y mantuvo su palabra. Cuando murió mi pobre marido y me dejó heredera de todo cuanto tenía,
Encontré, entre otras cosas, la carta de Catherine y le dije que me avisara si un día necesitaba algo. «Toda Inglaterra sabrá que estoy necesitada», contestó. «Antes de que se lo diga a Catherine o a cualquier amigo suyo. Esta es mi respuesta. Hágasela llegar a él si le escribe un día de nuevo». «¿Cree usted que tiene dinero propio?» «Tendrá muy poco, señor, si tiene algo. Se dice, y temo que con razón, que sus medios de vida le vienen secretamente de Sir Percival Glyde». Después de esta última respuesta callé unos instantes, reflexionando sobre lo que acababa de oír. Aceptaba sin reservas la historia, pero ahora veía claro que ni directa ni indirectamente me había aproximado aún al secreto y que mi búsqueda de nuevo había terminado dejándome frente a frente con un fracaso palpable y descorazonador. Pero en el relato de la señora Clemens había un punto que me hacía dudar antes de aceptarlo sin reservas y que me sugería la idea de que algo se escondía bajo la superficie. No podía explicarme que la mujer desleal del sacristán se quedase a vivir por gusto en el mismo escenario testigo de su desgracia. La razón que la mujer había aducido, que lo hacía para demostrar su inocencia, no me satisfizo. Me parecía que sería más lógico y probable suponer que era menos libre en sus actos de lo que ella misma afirmaba. En tal caso, ¿quién podía ser con mayor probabilidad la persona que tenía influencia sobre ella para obligarla a permanecer en Welmingham? Indiscutiblemente la persona que le proporcionaba su medio de vida. Había rechazado la ayuda de su marido, y ella misma no disponía de recursos suficientes, no tenía amigos, era una mujer deshonrada. ¿De qué otra fuente podía recibir ayuda si no era de aquella que indicaban los rumores? ¿Sir Percival Glyde? Partiendo de estas conjeturas y sin olvidar el único hecho cierto que podía guiarme, que la señora Catherine estaba en posesión del secreto, comprendió con facilidad que Sir Percival tenía interés en retenerla en Welmingham, porque la fama que tenía en aquel pueblo la privaría con toda seguridad de mantener relaciones con las vecinas y no le daría oportunidad para hablar, olvidando toda precaución, con alguna amiga íntima y curiosa. ¿Cuál era el misterio que se había de ocultar? No era la infame relación que Sir Percival tenía con la deshonra de la señora Catherine, ya que nadie la sabría mejor que los vecinos del pueblo. No era la sospecha de que era padre de Anne, puesto que en ningún otro sitio tendrían más motivos para sospecharlo que en Welmingham. Si yo aceptaba la apariencia de deshonra que se acaba de describir, así como los otros la habían aceptado sin reserva, si sacaba la misma conclusión superficial que el señor Catherine y todos sus vecinos habían sacado, ¿qué me permitía suponer, por cuanto había escuchado, que alrededor de Sir Percival existiera un peligroso secreto que debía mantener oculto desde aquel entonces hasta ahora? No obstante, en aquellas entrevistas secretas, en aquellas conversaciones susurrantes entre la mujer del sacristán y el señor enlutado, era donde estaba, sin duda, la clave para descubrirlo. ¿Era posible que en este caso las apariencias marcasen un camino y que la verdad, sin que nadie lo sospechara, se escondiera en otro sitio? ¿Podía ser en algún caso verdadera la afirmación de la señora Catherine de que era víctima de una horrible equivocación? ¿O si era falso, se fundaría en algún error inconcebible la conclusión que relacionaba su culpa con Sir Percival? ¿Había alimentado de alguna manera aquella falsa sospecha para apartar de sí otra sospecha que era justa? Era aquí, si podía averiguar todo esto, donde estaba la clave del secreto, oculta profundamente bajo la superficie de aquella historia que aparentemente nada prometía, aquella que acababa de oír. Mis preguntas siguientes obedecían al único propósito de comprobar si el señor Catherine tenía motivos justos para estar convencido de la falta de su esposa. Las contestaciones que recibí de la señora Clemens no dejaban lugar a dudas sobre esta cuestión. Era más que evidente que la señora Catherine, antes de casarse, había comprometido su reputación con un desconocido y se calló para tapar su falta. Se comprobó con toda certeza, cotejando fechas y lugares que no necesito mencionar aquí, que la hija que llevaba el nombre de su marido no era hija de éste. Conseguir el objetivo siguiente de mi indagación, saber si se podía asegurar con la misma certeza si Sir Percival era el padre de Anne, ofrece mayores dificultades. Mi situación no me permitía apreciar las probabilidades de una respuesta u otra por otro medio que comparando los parecidos personales. «Supongo que vio usted con frecuencia a Sir Percival cuando estaba en el pueblo», dije yo. «Sí, señor, con mucha frecuencia», contestó la señora Clemens. ¿Ha notado alguna vez que Anne se le pareciera? «No se le parecía en absoluto, señor». «¿Entonces se le parecía a su madre?» «Tampoco se parecía a su madre, señor. La señora Catherine era morena y tenía la cara redonda».
No se parecía ni a su madre ni a su supuesto padre. Yo sabía que la prueba del parecido personal no merecía una confianza absoluta, pero, por otra parte, tampoco debía despreciársela del todo. ¿Sería posible reforzar aquella evidencia descubriendo algunos hechos definitivos relacionados con las vidas de la señora Catterick y de Sir Percival anteriores a la época en que llegaron a Welmingham? Esto era lo que quería saber al hacer mi siguiente pregunta. Cuando Sir Percival llegó por primera vez al pueblo, dije, ¿sabía usted de dónde procedía? No, señor. Unos decían que de Blackwater Park y otros que de Escocia, pero nadie lo sabía a ciencia cierta. ¿La señora Catterick estuvo sirviendo en Warneck Hall hasta el momento de casarse? Sí, señor. ¿Y había estado allí mucho tiempo? 3 o 4 años. No estoy muy segura. ¿Ha oído alguna vez el nombre del que era entonces dueño de Warneck Hall? Sí, señor. Era el comandante Donnthorne. ¿Sabía el señor Catterick o alguno de sus vecinos si Sir Percival era amigo del comandante Donnthorne o habían visto alguna vez a Sir Percival en las cercanías de Warneck Hall? Catterick nunca lo mencionó, señor, al menos que yo recuerde, ni nada más tampoco, que yo sepa. Apunté el nombre del comandante Donnthorne y sus señas para el caso en que viviera todavía y porque en un futuro podría resultar útil recurrir a él. Entretanto, mi impresión se volvía definitivamente contraria a la idea de que Sir Percival fuera el padre de Anne y completamente favorable hacia la conclusión de que el secreto de sus encuentros furtivos con la señora Catterick no tenía absolutamente nada que ver con la deshonra con que aquella mujer había cubierto el buen nombre de su marido. No se me ocurrían más preguntas que pudiesen reforzar aquella impresión y pedí simplemente a la señora Clemens que hablase de la niñez de Anne, confiando en que una sugestión casual pudiera ofrecerme algo. «No me ha contado aún», le dije, «cómo esta pobre criatura, nacida entre el pecado y la desgracia, llegó a verse confiada a sus cuidados, señora Clemens». «No había nadie, señor, que se ocupase de la pequeña niña inconsciente», me contestó la señora Clemens. «Se diría que su desalmada madre la odiaba, como si la pobre criatura tuviese alguna culpa, desde el día en que nació. Ver a la pequeña me partía el corazón y me ofrecí para criarla como si fuera mi propia hija». ¿Y desde entonces Anne estuvo por completo al cuidado de usted? Por completo no, señor. La señora Catterick a veces tenía sus caprichos y fantasías y se le ocurría reclamar a su hija de tarde en tarde, como si quisiera molestarme porque yo me ocupaba tanto de ella. Pero estos antojos no le duraban mucho tiempo. Se me devolvía siempre a la pobre Anne, que estaba feliz de regresar, aunque en mi casa llevaba una vida bastante aburrida, pues no tenía compañeros con quien jugar y divertirse. La vez que estuvimos más tiempo separadas fue cuando su madre la llevó a Limerick. Fue precisamente entonces cuando murió mi marido y me pareció bien que Anne estuviera lejos de casa, apartada de aquella triste aflicción. Iba a cumplir en aquella época 11 años. Aprendía con lentitud, la pobre, y no era tan alegre como otras niñas, pero era muy bonita. Daba gusto verla. Esperé en mi casa que su madre regresara con ella y entonces le ofrecí llevármela a Londres. La verdad es, señor, que no me sentía con fuerzas para quedarme en North Welmingham después de la muerte de mi marido. Tan cambiado y triste me parecía aquel lugar. ¿La señora Catterick aceptó su proposición? No, señor. Volvió del norte más seca y agria que nunca. La gente dijo que tuvo que pedir permiso a Sir Percival para que la dejase ir y que ella se prestó a asistir a su moribunda hermana solo porque había rumores de que la pobre mujer había ahorrado dinero, cuando en realidad apenas dejó para su entierro. Todo esto debió de amargar a la señora Catterick, creo, pero fuera como fuera no quiso ni oír que yo me llevase a su hija. Parecía gozarse parándonos y viéndonos sufrir a las dos. Lo único que pude hacer fue dejarle mis señas a Anne y decirle en privado que si alguna vez me necesitaba acudiese a mí. Mas pasaron años antes de que pudiese reunirse conmigo. Pobre criatura, no volví a verla hasta la noche en que se escapó del manicomio. ¿Sabe usted por qué la encerró allí, Sir Percival? No sé más de lo que me contó la misma Anne, señor. La pobre desventurada salía siempre con evasivas y rodeos. Me dijo que su madre conocía cierto secreto de Sir Percival y que se le había escapado delante de ella mucho después de irme yo de Hampshire. Y cuando Sir Percival se dio cuenta de que lo sabía, la encerró. Pero nunca supo decirme cuál era aquel secreto cuando se lo preguntaba. Solo decía que su madre podría hundir y perder a Sir Percival si quisiera. Tal vez la señora Catterick simplemente dejó escapar un día estas palabras y nada más.
Estoy casi segura de que Anne me lo habría contado todo si en realidad hubiese sabido el secreto, como afirmaba, y lo más probable es que ella imaginaba saberlo, la pobre. Esta idea se me había ocurrido a mí más de una vez. Le había dicho lo mismo a Marian, que dudaba de que Laura hubiera estado realmente a punto de enterarse de algo importante cuando la aparición del conde Fosco interrumpió su conversación con Anne Catterick en la caseta. Era perfectamente natural, dada la perturbación mental de Anne, que hubiera anunciado conocer el secreto plenamente, basándose solo en una vana sospecha que algunas palabras, pronunciadas incautamente por su madre en su presencia, hubieran despertado. En este caso, la suspicacia y la conciencia de su culpa hubieran inspirado infaliblemente a Sir Percival la idea errónea de que Anne se había enterado de todo por su madre, exactamente igual que más tarde se apoderó de su mente la sospecha de que su mujer se había enterado de todo por Anne. El tiempo transcurría y la mañana llegaba a su término. Yo dudaba de que, si me quedaba más tiempo, pudiera oír a la señora Clemens decir algo más que fuese útil para mi propósito. Había ya descubierto aquellos detalles relacionados con la historia local y familiar de la señora Catterick que buscaba, y había llegado a ciertas conclusiones totalmente nuevas para mí que me serían de gran ayuda para saber a dónde dirigir el curso de mis futuras investigaciones. Me levanté para despedirme y agradecer a la señora Clemens su amistosa disposición a proporcionarme informaciones. «Temo que habrá pensado que soy demasiado curioso», le dije. «La he molestado con preguntas que la mayoría de la gente no hubiera querido contestar». «Me alegro de corazón, señor, por decirle cuanto pueda», contestó. Se detuvo y me miró pensativa. «Pero desearía», dijo la pobre mujer, «que me hubiese usted contado un poco más de Anne, señor. Creí ver algo en su rostro cuando usted entró que me hizo pensar que podía hacerlo. No sabe usted qué duro es no saber siquiera si está viva o muerta. Si estuviera segura, lo soportaría mejor. Usted dijo que no esperaba verla nunca con vida. ¿Sabe usted, señor, sabe con certeza si Dios la ha llamado a su seno?» No pude resistir a aquella súplica. Esquivarla hubiese sido indeciblemente mezquino y cruel de mi parte. «Temo que no hay duda acerca de cuál es la verdad», respondí con suavidad. «Creo saber con certeza que sus penas en este mundo han terminado». La pobre mujer se dejó caer en una silla y escondió su rostro entre las manos. «Oh, señor, ¿cómo lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho?» «Nadie me lo ha dicho, señora Clemens, pero tengo razones para estar seguro de ello. Razones que prometo decirle en cuanto pueda hacerlo sin peligro para nadie. Sé que en sus últimos momentos se la cuidó bien. Sé que la afección del corazón que la hacía sufrir tanto fue la verdadera causa de su muerte. Pronto podrá usted tener la misma seguridad que yo y no tardará en saber que se halla enterrada en un apacible cementerio rústico en un lugar tranquilo y hermoso, tal como usted misma hubiese elegido para ella». «¿Muerta?», repitió la señora Clemens. «Muerta tan joven y yo sigo con vida para oírlo. Yo le hice sus primeros vestiditos, le enseñé a andar. La primera vez que dijo la palabra mamá me la dijo a mí, y ahora yo sigo viva cuando Anne ya no lo está. Decía usted, señor», exclamó la pobre mujer, apartando el pañuelo de sus ojos y levantando por vez primera su mirada hacia mí, «que su entierro fue muy digno. Su entierro fue tan bonito como lo hubiese tenido si realmente hubiera sido mi propia hija». Le aseguré que lo había sido. Pareció encontrar una inexplicable satisfacción en mi respuesta, un resarcimiento que no le hubieran aportado otras consideraciones más sublimes. «Me destrozaría el corazón», dijo con sencillez, «saber que Anne no ha tenido un funeral bonito. Pero, ¿cómo lo sabe, señor? ¿Quién se lo ha contado?» De nuevo le rogué esperar hasta cuando pudiera hablarle sin reservas. «Volveremos a vernos», le dije, «pues quiero pedirle un favor, cuando esté un poco más tranquila, tal vez». «Pues por mí no aguarde a entonces, señor. No haga caso de mis lágrimas si puedo serle útil. Si tiene algo que decirme, señor, dígamelo ahora mismo, se lo ruego». «Solo quiero hacerle una última pregunta», le dije. «Solo quiero saber las señas de la señora Catterick en Welmingham». Mi petición sorprendió tanto a la señora Clemens que por un momento pareció olvidar las noticias sobre la muerte de Anne. Sus lágrimas cesaron de pronto y se quedó mirándome llena de asombro. «Por amor de Dios, señor», me dijo, «¿qué es lo que quiere de la señora Catterick?» «Quiero una sola cosa, señora Clemens. Quiero el secreto de sus entrevistas furtivas con Sir Percival Glyde. En todo aquello que usted me ha contado sobre el pasado de esa mujer y sobre las relaciones que ese hombre tuvo con ella,
Hay algo más de lo que usted o sus vecinos jamás hayan sospechado. Existe un secreto entre ellos dos que nadie conoce, y voy a ver a la señora Catterick resuelto a revelarlo. Piénselo bien antes de ir, señor, dijo con gravedad la señora Clemens, levantándose y apretando mi brazo con su mano. Es una mujer mala. Usted la conoce como yo. Piénselo antes de ir. Estoy seguro de que lo dice por mi bien, señora Clemens, pero estoy decidido a ver a esa mujer, salga lo que salga de ello. La señora Clemens me miró a los ojos con ansiedad. Veo que está usted empeñado en hacerlo, señor. Le daré sus señas. Las apunté en mi libreta y tomé a la buena mujer de la mano para despedirme de ella. Pronto tendrá noticias, le dije. Pronto sabrá lo que he prometido decirle. La señora Clemens suspiró e inclinó la cabeza con un gesto de duda. Algunas veces merece la pena atender el consejo de una vieja, dijo ella. Piénselo bien antes de ir a Welmingham. Capítulo 7. Cuando llegué a casa, después de esta entrevista con la señora Clemens, me sobresaltó el cambio que se había producido en Laura. La invariable dulzura y paciencia que sus largos infortunios habían puesto a prueba con tanta crueldad y que nunca lograron destruir, parecían haberle fallado de repente. Insensible a los intentos de Marian de reanimarla y divertirla, estaba sentada a la mesa. Sus dibujos yacían olvidados al otro extremo donde los había empujado. Sus ojos miraban con resolución el suelo. Sus dedos se entrelazaban y se separaban incesantemente en su regazo. Cuando entré, Marian se levantó con muda consternación en su rostro. Esperó unos instantes para ver si Laura levantaba su mirada y al acercarme me susurró: «Tal vez tú puedas animarla». Y salió de la habitación. Me senté en la silla que quedó vacía. Con ternura separé sus pobres dedos, débiles e incansables, y coloqué sus manos entre las mías. «¿En qué estás pensando, Laura? Dímelo, mi vida. Anda, dime qué te pasó». Luchó consigo misma, antes de levantar sus ojos para mirarme. «No puedo ser feliz», me dijo. «No puedo dejar de pensar». Se detuvo, se inclinó un poco hacia adelante y apoyó su cabeza en mi hombro con un silencioso gesto de terrible cansancio que me llegó al alma. «Trata de decírmelo», repetí con ternura. «Trata de explicarme por qué no eres feliz». «¿Soy tan inútil? Soy una carga para vosotros dos», contestó con un suspiro cansado y triste. «Tú trabajas para ganar dinero, Walter, y Marian te ayuda. ¿Por qué no puedo hacer algo? Acabarás por querer más a Marian que a mí, sí, porque yo soy tan inútil. Oh, por favor, no me trate como una niña». Levanté su cabeza, aparté aquellos cabellos revueltos que caían sobre su rostro y la besé. Mi pobre flor marchita, mi pobre hermana desamparada y afligida. «Pues vas a ayudarnos, Laura», dije. «Vas a ayudarnos, querida, desde hoy mismo». Me miró con ansiedad febril y con un interés afanoso que me hicieron temblar al ver la esperanza de una vida nueva que había despertado en ella con aquellas breves palabras. Me levanté, recogí sus utensilios de dibujo y los puse delante de ella. «Tú sabes que yo trabajo y que gano dinero dibujando. Ahora que te has esforzado y que has adelantado tanto en el dibujo, es hora de que empieces a trabajar para ganar tú también dinero. Intenta terminar este boceto lo mejor que puedas. Cuando esté hecho lo llevaré conmigo y lo comprará la misma persona que compra mis dibujos. Guardarás lo que ganes en tu bolso. Marian acudirá a ti para que nos ayudes tantas veces cuantas acudes a mí. Piensa en lo útil que puede sernos a las dos y pronto te sentirás feliz de la mañana al anochecer». Su rostro se volvía más atento y al final se iluminó con una sonrisa. Cuerda, sonriente, cogió los lápices que tenía delante. Casi parecía ser de nuevo la Laura de otros tiempos. Yo había interpretado correctamente los primeros indicios de un nuevo desarrollo y de la firmeza de su mente, que se expresaban inconscientemente en el hecho de que ella advertía las ocupaciones que llenaban las vidas de Marian y mía. Marian, cuando le conté lo sucedido, vio tal como yo que Laura ansiaba que su situación tuviese algún valor por sí misma, quería elevarse en su propia estimación y en la nuestra, y desde aquel día ayudamos con cariño en esa nueva ambición que nos prometía un futuro más feliz y más esperanzado, aunque todavía remoto. Sus dibujos, en cuanto los terminaba, quedaban depositados en mis manos. Yo se los daba a Marian, que los guardaba con todo cuidado, y cada semana separaba de mis ganancias una pequeña cantidad para ofrecérsela a Laura como el precio que los compradores habían pagado por aquellos míseros bocetos, borrosos y sin valor, de los cuales era yo el único admirador.
Resultaba a veces difícil sostener nuestra inocente farsa cuando, orgullosa, abría su bolso para hacer su contribución a nuestro presupuesto y se informaba, con interés, sobre quién había ganado más durante la semana, ella o yo. Conservo todavía aquellos dibujos, queridos recuerdos que deseo mantener vivos. Fueron mis amigos en un pasado adverso que nunca abandonará mi corazón. ¿Estoy olvidándome de las obligaciones que mi tarea me impone? ¿Estoy mirando hacia tiempos más felices que mi relato no ha alcanzado aún? Debo volver atrás. Atrás, a los días de dudas y temores, cuando mi espíritu luchaba denodadamente por su vida en la yerta quietud de una perpetua zozobra. Me he detenido a descansar unos instantes en el progreso de mi relato. Quizá no sea tiempo perdido si mis lectores se han detenido a descansar conmigo. A la primera oportunidad hablé privadamente con Marian para comunicarle el resultado de las averiguaciones que había efectuado aquella mañana. Pareció tener la misma opinión respecto de mi proyecto de ir a Welvingham que la expresada por la señora Clemens. «Pero, Walter», me dijo, «aún no sabes casi nada para esperar que la señora Catherine te haga confidencias. ¿Acaso es inteligente llegar a estos extremos antes de agotar del todo otros medios más seguros y más fáciles que puedan conducirnos a nuestro objetivo? Cuando me dijiste que Sir Percival y el conde son las únicas personas que saben la fecha exacta del viaje de Laura, olvidas, igual que yo, que hay una tercera persona que con toda seguridad lo sabe. Me refiero a la señora Rubel. ¿No será mucho más seguro y mucho menos peligroso exigir que nos lo revele en vez de presionar a Sir Percival? Puede ser más fácil, le contesté, pero no conocemos hasta qué punto llegaban la connivencia y el interés de la señora Rubel en la conspiración, y por tanto no podemos estar seguros de que la fecha se haya impreso en su mente como sin duda lo ha hecho en la de Sir Percival y el conde. Es demasiado tarde para desperdiciar con la señora Rubel un tiempo que puede ser de enorme importancia para descubrir el único punto débil en la vida de Sir Percival. ¿No exageras un poco cuando piensas en el riesgo que correré al volver otra vez a Hampshire? ¿Acaso empiezas a dudar de si Percival puede resultar, al fin de cuentas, un adversario desigual para mí? No será desigual, contestó resuelta, porque no querrá que le ayude a defenderse de ti la impenetrable perversidad del conde. ¿Qué te hace pensar de ese modo?, pregunté con cierto asombro. Mi propia experiencia de la terquedad y de la intolerancia con que Sir Percival recibe las indicaciones del conde, contestó. Creo que insistirá en enfrentarse contigo a solas exactamente como insistió al principio en actuar solo en Blackwater Park. Mientras no pida que intervenga el conde, tendrás a Sir Percival a tu merced. Los intereses de aquel están directamente amenazados, y en su propia defensa Walter utilizará métodos terribles. «Podemos despojarle de antemano de sus armas de defensa», le dije. «Alguna de las cosas que me ha contado la señora Clemens pueden volverse contra él y quizá podamos disponer de otros medios que afiancen nuestras acusaciones. Por algunos pasajes del relato de la señora Michelson se deduce que el conde consideró conveniente ponerse él mismo en comunicación con el señor Fairley y en aquel acto pueden descubrirse circunstancias que le comprometen. Mientras yo esté ausente, Marian, escribe al señor Fairley y dile que necesitas que te describa con exactitud lo sucedido entre el conde y él y que me informe también de todos los detalles que supo entonces respecto a su sobrina. Dile que las informaciones que le pides se le exigirán antes o después si se muestra reacio a proporcionártelas por su propia voluntad». «Escribiré la carta, Walter. ¿De veras estás decidido a ir a Welvingham?» «Absolutamente decidido. Dedicaré estos 2 días a ganar lo que necesitamos para la semana próxima y el tercer día me voy a Hampshire». En efecto, al tercer día estaba preparado para marcharme. Como tal vez tendría que estar varios días fuera, convine con Marian que nos escribiríamos a diario, desde luego usando nombres falsos, por precaución. Mientras me llegaran sus cartas con regularidad podía concluir que todo iba bien. Pero si una mañana no recibía su carta, regresaría a Londres inmediatamente con el primer tren. Procuré reconciliar a Laura con la idea de mi ausencia diciéndole que me iba al campo a buscar compradores de nuestros dibujos y con esto la dejé feliz y contenta, entregada a su trabajo. Marian me acompañó hasta la puerta de la calle. «Recuerda que dejas aquí corazones llenos de ansia», me susurró cuando salimos al pasillo. «Recuerda todas las esperanzas que dependen de que vuelvas sano y salvo. Si te suceden cosas extrañas, si te encuentras con Sir Percival». «¿Qué te hace pensar que vayamos a encontrarnos?», le pregunté. «No lo sé. Tengo miedo. Se me antojan cosas horribles que no puedo explicar. Ríete de ellas si quieres, Walter, mas, por el amor de Dios, domínate si llegas a encontrarte con ese hombre». «No temas, Marian. Respondo de que sabré dominarme».
Con estas palabras nos separamos. Me dirigí a la estación. Sentía un brote de esperanza, una convicción consciente de que esta vez mi viaje no sería inútil. La mañana será hermosa, fresca y despejada. Tenía los nervios a flor de piel. Sentía que la vigorosa firmeza de la resolución me llenaba de pies a cabeza. Cuando crucé el andén del ferrocarril, miré a derecha e izquierda buscando algún rostro conocido entre la gente allí congregada. Se me ocurrió que podría resultar beneficioso disfrazarme antes de dirigirme a Hampshire. Pero esta misma idea tenía para mí algo de repugnante, algo que mezquinamente me asemejaría a este rebaño de espías e informadores, y desahucié aquella consideración en el momento mismo en que se me ocurrió. Además, las ventajas de semejante procedimiento eran sumamente dudosas. Si hubiera intentado disfrazarme en casa, antes o después el casero me habría descubierto, lo cual despertaría sus sospechas. Si probara hacerlo fuera de casa, alguien podría verme, por pura casualidad, con el disfraz y sin él. En este caso llamaría la atención y provocaría desconfianza, que era precisamente lo que debía evitar. Hasta ahora había actuado sin cambiar mi aspecto y estaba decidido a continuar hasta el final sin disfrazarme. El tren me dejó en la estación de Birmingham a primera hora de la tarde. ¿Podría rivalizar la soledad de los desiertos arenosos de Arabia, la perspectiva desoladora de las ruinas de Palestina, con la repelente impresión que produce a la vista y la influencia deprimente para el alma que proporciona una ciudad provinciana inglesa en la primera época de su existencia, cuando aún no ha alcanzado la prosperidad? Esta pregunta me la hice cuando atravesaba la pulcra desolación, la inmaculada fealdad, la modosa torpeza de las calles de Birmingham. Los comerciantes que me seguían con la mirada desde las puertas de sus tiendas vacías, los árboles que dejaban caer con impotencia sus cimas en su árido exilio de alamedas y plazas inacabables, los armazones muertos de aquellas casas que esperaban en vano el vivificante elemento humano que los animase con su aliento. Cada uno de los seres que vi, cada uno de los objetos junto a los que pasé, parecían contestarme de común acuerdo. Los desiertos arábigos desconocen inocentemente nuestra desolación civilizada. Las ruinas palestinas son incapaces de mostrar esta moderna lobreguez. Pregunté cómo se llegaba al barrio en que vivía la señora Catterick y al llegar allí me encontré en una plaza con esas casas pequeñas de un solo piso. En el centro había un poco de césped, ralo protegido por una barata valla de alambre. Una niñera vieja y gastada que cuidaba a 2 niños se hallaba en un rincón del cercado contemplando una cabra flaca atada a la valla. En una acera charlaban 2 transeúntes y en la otra un chiquillo ocioso llevaba de la correa a un perrillo igualmente ocioso. A cierta distancia se escuchaba el tecleo de un piano secundado, desde más cerca, por el golpear intermitente de un martillo. Estas fueron todas las señales de vida que vi y escuché al entrar en la plaza. Me dirigí enseguida al número 13, que era el de la casa de la señora Catterick, y llamé a la puerta sin decidir de antemano cómo me presentaría. Lo primero era ver a la señora Catterick. Entonces podría juzgar, basándome en mi capacidad de observación, cuál sería la forma más fácil y segura de explicar el motivo de mi visita. Me abrió una criada de mediana edad y de aspecto melancólico. Le entregué mi tarjeta, preguntándole si podía ver a su ama. La criada llevó mi tarjeta hasta un salón que estaba frente a la puerta y regresó para pedirme, de parte de su ama, que le adelantase el objeto de mi visita. «Tenga la bondad de decirle que me trae un asunto relacionado con la hija de la señora Catterick», contesté. Fue la mejor explicación que se ocurrió en aquel momento. La criada desapareció en el salón de nuevo, regresó y esta vez me rogó, mirándome con un asombro, que pasara. Entré en una habitación pequeña, cuyas paredes estaban cubiertas por papel con grandes dibujos de colores chillones. Las sillas, mesas, cómoda y sofá deslumbraban con el brillo empalagoso de la tapicería barata. En medio del salón había una mesa grande sobre la que se hallaba una Biblia lujosa, situada exactamente en el centro, sobre un paño de lana amarilla y roja. Junto a la mesa en el lado que daba a la ventana y con un cestillo de labor sobre sus rodillas, estaba sentada una mujer anciana, vestida con un traje de seda negro, una cofia del mismo color y mitones de color gris pizarra, y a sus pies descansaba un perro de aguas de mirada mortecina y respiración jadeante. La mujer tenía los cabellos canosos que le caían a ambos lados del rostro. Sus ojos oscuros miraban de frente, con una expresión dura, desafiante e implacable. Tenía mejillas llenas y caídas, una barbilla larga y firme, y labios gruesos, sensuales y sin color. Su cuerpo era macizo y vigoroso, y sus gestos demostraban un aplomo agresivo.
Era la señora Catterick. «Ha venido usted a hablarme de mi hija», dijo antes de que yo pudiese pronunciar una sola palabra. «Tenga la bondad de explicarme qué tiene que decirme». El tono de su voz era tan duro, tan desafiante e implacable como la expresión de sus ojos. Señaló una silla y me escrutó, expectante, de pies a cabeza, mientras me sentaba. Vi que lo único que podía hacer para conseguir algo de aquella mujer era hablarle en su mismo tono y colocarme desde el principio en su mismo terreno. «¿Sabe usted», le dije, «que su hija ha desaparecido?» «Lo sé perfectamente». ¿No ha temido usted nunca que a la desgracia de su desaparición pueda seguir la de su muerte? «Sí». ¿Ha venido usted para comunicarme que está muerta?» «Sí». «¿Por qué?» Me hizo tan extraña pregunta sin que se le notase la menor alteración en su voz, en su rostro o en su actitud. No creo que hubiese podido mostrar mayor indiferencia si le hubiese dado cuenta de la muerte de la cabra que pacía en el vallado. «¿Por qué?», repetí. ¿Me pregunta por qué vengo a contarle la muerte de su hija? «Sí. ¿Qué interés tiene usted hacia mí o hacia ella? ¿Cómo ha llegado usted a tener noticias de mi hija?» De la siguiente forma. La encontré la noche en que se escapó del manicomio y la ayudé a llegar a un lugar seguro. «Pues obró usted muy mal». Siento escuchar a su propia madre hablar así. «Pues es su propia madre quien lo dice. ¿Cómo sabe usted que ha muerto?» No estoy en libertad de contarle cómo, pero lo cierto es que lo sé. ¿Está usted en libertad de decirme cómo ha conseguido encontrarme? Sí, por supuesto. Me dio sus señas la señora Clemens. La señora Clemens es una simple. ¿Fue ella quien le aconsejó a usted que viniese? No, ella no me lo aconsejó. Entonces, le pregunto una vez más, ¿por qué ha venido usted? Ya que se empeñaba en escuchar la respuesta, se la di de la manera más clara posible. He venido porque creía que la madre de Anne Catterick tendría cierto interés natural en saber si su hija estaba viva o muerta. «Desde luego», dijo la señora Catterick con más aplomo aún. «¿Y no ha tenido usted otro motivo?» Vacilé. No era fácil encontrar en un santiamén la respuesta correcta a esa pregunta. «Si no tiene usted otro motivo», prosiguió ella quitándose con cuidado sus mitones de color gris pizarra y doblándolos, «no tengo más que agradecerle la visita y decirle que no quiero entretenerle por más tiempo. Su información sería más completa si usted accediese a explicarme cómo pudo obtenerla. Sin embargo, justifica, creo yo, que me ponga de luto. Y como usted ve, no necesito variar mucho mi traje. En cuanto me cambie los mitones estaré completamente vestida de negro». Rebuscó en el bolsillo de su vestido, sacó un par de encaje negro, se los puso con la presencia de ánimo más firme e imperturbable, y luego cruzó con tranquilidad las manos sobre su regazo. «Buenos días», me dijo. El frío desprecio que me demostraba me llenó de tal ira que le hice saber sin preámbulos que no le había anunciado aún el propósito de mi visita. «Tengo otro motivo para venir a verla», le dije. «Ah, me lo figuraba», observó la señora Catterick. «La muerte de su hija». «¿De qué murió?» «De un ataque cardíaco». «¿Sí? Continúe». «La muerte de su hija ha servido para infligir un serio perjuicio a una persona que me es muy querida. 2 hombres se han confabulado, según me consta, para causar este daño. Uno de ellos es Percival Glyde». «¿De veras?» La miré con atención para ver si dejaba escapar un gesto involuntario a la inesperada mención de aquel nombre. Ni un solo músculo de su rostro se contrajo. La mirada dura, desafiante e implacable de sus ojos no se alteró por un instante siquiera. «¿Puede preguntarme?», seguí yo, «cómo la muerte de su hija ha servido de instrumento para perjudicar a otra persona». «No», dijo la señora Catterick. «no se lo pregunto. Es asunto suyo, al parecer. Usted se interesa por mis asuntos. Yo no me intereso por los suyos». Entonces quizá me preguntará por qué menciono esta cuestión en su presencia. «Sí, eso sí se lo pregunto». «Pues se lo digo porque estoy decidido a pedir cuentas a Sir Percival por la ignominia que ha cometido». «¿Y qué tengo yo que ver con esa decisión suya?» «Ahora lo sabrá. Existen ciertos episodios en el pasado de Sir Percival que necesito saber al detalle para llevar a cabo mi propósito. Usted los conoce y por esa razón vengo a verla a usted». «¿A qué episodios se refiere usted?» «A los que ocurrieron en Old Welmingham cuando su marido era sacristán en aquella parroquia antes de que naciera su hija». Al fin había conmovido a aquella mujer, superando la barrera de la reserva impenetrable que trataba de interponer entre los dos.
Vi la cólera centellear en sus ojos, la vi con la misma claridad con que veía sus manos, que abandonando su inmovilidad empezaron a estirar su falda sobre las rodillas. ¿Qué sabe usted de esos sucesos?, me preguntó. Todo lo que pudo contarme la señora Clemens, contesté. Su rostro firme y cuadrado se sonrojó durante un instante y sus inquietas manos se inmovilizaron súbitamente, como si anunciaran un próximo estallido de rabia capaz de hacerle olvidar su reserva. Pero no. Supo dominar su naciente furia, se reclinó en su silla, cruzó sobre el ancho pecho sus brazos y con una torva sonrisa plena de sarcasmo en sus gruesos labios me miró con la misma dureza. «Ah, empiezo a comprenderlo todo», dijo. Su enojo, vencido y domado, no se manifestaba de otra forma que en el refinamiento burlón de su tono y de sus ademanes. «Usted guarda rencor por algún motivo a Sir Percival y yo tengo que ayudarle en su venganza. Debo contarle esto y lo otro y lo de más allá de la vida de Sir Percival y de la mía, ¿verdad? No faltaba más. Usted se ha entrometido en mis asuntos privados. Usted cree que tendrá que tratar con una mujer perdida que lleva una vida llena de miserias, que hará cualquier cosa que usted le diga por temor a que pudiera verse perjudicada en la opinión que de ella tengan sus vecinos. Miro a través de usted y de su gracioso razonamiento. Sí, y lo que veo me divierte mucho. Hizo una pausa, apretó los brazos contra su pecho y se rió sola. Fue una risa dura, áspera y rabiosa. «Usted no sabe cómo he vivido yo, ni lo que he hecho en este pueblo, señor. ¿Cómo se llame?», continuó. «Pues voy a decírselo antes de tocar la campanilla y ordenar que se le ponga en la puerta. Vine aquí siendo una mujer despreciada. Vine aquí despojada de mi honra y decidida a restablecerla. He pasado años y años luchando por ella y al fin la tengo restablecida. Me he enfrentado con esta gente respetable y honesta y abiertamente sobre su mismo terreno. Si ahora se dice algo en contra mía, deben decirlo por lo bajo. No pueden ni se atreven a decirlo abiertamente. Mi situación en esta ciudad es lo bastante digna como para que usted pueda perjudicarme». El párroco se inclinó ante mí. «Ah, no contaba usted con eso cuando llegó aquí, ¿verdad? Vaya a la iglesia e indague sobre mí. Verá usted que la señora Catherine tiene su asiento como los demás y paga su cuota sin retraso. Vaya usted al ayuntamiento. Allí verán una instancia firmada por los ciudadanos respetables pidiendo que se niegue a un circo el permiso de venir a actuar aquí, corrompiendo con ello nuestra moral. Sí, nuestra moral. He firmado esa instancia esta mañana. Vaya usted a la librería. Lecturas para la noche del miércoles sobre la justificación de la fe, escritas por nuestro pastor. Se editan allí por suscripción y mi nombre está en la lista. La mujer del médico dejó tan solo un chelín sobre la bandeja después de nuestro último sermón de beneficencia y yo puse media corona. El señor sacristán Soward, que sostenía la bandeja, se inclinó ante mí. Hace 10 años dijo a Pilgrim, el boticario, que se me debía echar de la ciudad a latigazos y atada a un carro. ¿Vive aún su madre? ¿Tiene sobre la mesa una Biblia tan buena como la mía? ¿Se lleva tan bien como yo con los comerciantes del pueblo? ¿Ha vivido siempre a medida de sus ingresos? Pues yo jamás he vivido por encima de los míos. ¡Ajá! El pastor viene por la plaza. Fíjese, señor, como se llame. Fíjese, por favor. Se levantó con la agilidad de una joven, fue hacia la ventana, esperó a que el pastor se acercara y se inclinó ante él con solemnidad. El pastor, ceremonioso, levantó el sombrero y siguió su camino. La señora Catherine volvió a sentarse y me miró con un sarcasmo más implacable que nunca. «¿Lo ve?», dijo. «¿Qué le parece a usted esto, tratándose de una mujer que ha perdido su reputación? ¿Qué tal se presenta ahora su proyecto?». La manera singular que había elegido para defenderse, la original reivindicación de su posición que acababa de ofrecerme me dejaron tan perplejo que la escuchaba enmudecido por la sorpresa. Sin embargo, no por ello estaba menos decidido a emprender otra tentativa para hacerle abandonar su postura si el temperamento fiero de aquella mujer escapara a su control y estallase, una vez pronunciara palabras que pudieran dejar en mis manos la clave del misterio. «¿Qué tal se presenta ahora su proyecto?», repitió. «Exactamente igual que cuando llegué», repuse. «No dudo de la posición que usted ha ganado en esta ciudad, y no pienso atentar contra ella, aunque pudiera. He venido aquí porque sé a ciencia cierta que Sir Percival Glyde es tan enemigo de usted como mío. Si tengo motivos para guardarle rencor, usted los tiene también. Puede negarlo si le place, puede desconfiar de mí si quiere enojarse si le parece, pero entre todas las mujeres de Inglaterra es usted la que tiene la obligación de ayudarme a aplastar a ese hombre, por poco sentido de la dignidad que posea». «Aplástele usted si quiere y luego venga a ver qué le digo»,
respondió. Dijo estas palabras de manera diferente a como había hablado hasta entonces, con apresuramiento, fiereza, amenaza. Había despertado en su nido la serpiente de un odio antiguo, pero solo por un instante. Como un reptil al acecho que está a punto de atacar, se inclinó con ansia hacia el lugar en que yo estaba sentado. Como un reptil al acecho que de pronto desaparece de la vista al instante, volvió a incorporarse en su silla. ¿No quiere confiarse a mí?, le dije. No. ¿Tiene miedo? ¿Es que demuestro tenerlo? ¿Teme usted a Sir Percival Glyde? ¿De modo que le temo? Su rostro se iba arrebolando y sus manos volvieron a retorcerse sobre su falda. Quise seguir cercándola y continué hablando sin darle tiempo a reponerse. Sir Percival ocupa una posición elevada en la sociedad, le dije, y no sería extraño que usted le temiera. Sir Percival es un hombre poderoso, es varón, posee magníficas propiedades, desciende de una gran familia. Me dejó asombrado hasta lo indecible cuando de repente rompió a reír. Sí, repitió con el más amargo y desdeñoso desprecio. Es varón, posee magníficas propiedades, desciende de una gran familia, eso desde luego. Una gran familia y sobre todo por parte de su madre. No tuve tiempo de pensar en estas palabras que se le acababan de escapar. Solo lo tuve de sentir que merecería la pena pensar en ellas cuando dejara aquella casa. No he venido aquí para discutir con usted cuestiones de familia, le dije. No sé nada de la madre de Sir Percival. Y no sabe mucho más del propio Sir Percival, me interrumpió con aspereza. Le aconsejo que no esté demasiado segura sobre eso, objeté. Conozco ciertas cosas sobre él y sospecho otras muchas. ¿Qué sospecha usted? Voy a decirle lo que no sospecho. No sospecho que sea el padre de Anne. Se puso en pie y vino a mí con una mirada de furia. ¿Cómo se atreve a hablarme del padre de Anne? ¿Cómo se atreve a decir quién era su padre y quién no lo era?, exclamó. Su rostro se contorsionó, su voz temblaba con pasión. El secreto que existe entre usted y Sir Percival no es este secreto, insistí. El misterio que ensombrece la vida de Sir Percival no nació con su hija ni con ella, ha muerto. Dio un paso atrás. «Salga», me dijo, señalando con resolución la puerta. Ni en su corazón ni en el de Sir Percival había el menor pensamiento sobre la niña. Continué, decidido a hacerla retroceder hasta sus últimas defensas. No les unía el menor lazo de amor culpable cuando mantenían aquellas entrevistas furtivas, cuando su marido les sorprendió cuchicheando tras la sacristía de la iglesia. El brazo de la señora Catherine, que señalaba la puerta, cayó al instante a lo largo de su cuerpo, y el intenso rubor producido por la ira desapareció de su rostro mientras yo hablaba. Vi cómo en ella se obraba el cambio. Aquella mujer dura, firme, intrépida y con pleno dominio de sí misma, se tambaleaba ante un terror que era incapaz de resistir. Lo vi al pronunciar aquellas últimas palabras, tras la sacristía de la iglesia. Durante un minuto o más permanecimos mirándonos en silencio. Fui el primero en hablar. ¿Sigue usted negándose a confiar en mí?, pregunté. No pudo devolver a su rostro su color, pero consiguió afirmar su voz. Había recobrado su desafiante aplomo cuando me contestó. «Me niego», dijo. ¿Sigue usted queriendo que me marche? «Sí. Váyase y no vuelva jamás». Fui hacia la puerta, me detuve antes de abrirla y me volví para mirarla una vez más. «Puede ser que tenga que traerle noticias de Sir Percival que usted no espera», le dije. «En ese caso volveré». «No hay noticias de Sir Percival que yo no espere, a no ser...» Se detuvo. Su cara pálida se oscureció y retrocedió hasta su silla con pasos quedos y firmes como los de un gato. «A no ser la noticia de su muerte», dijo mientras se sentaba de nuevo, con una sonrisa burlona retozando en sus labios crueles y un resplandor fugaz de odio oculto en su severa mirada. Al abrir la puerta para salir me lanzó una rápida ojeada. La cruel sonrisa se fue esfumando lentamente de sus labios. Me miró con un interés extraño e insistente de pies a cabeza y una expectación indescriptible se dibujó en su rostro. Estaba considerando, en lo más recóndito de su corazón, mi juventud y firmeza, la firmeza de mi dignidad y los límites de mi dominio de mí mismo. Estaba considerando hasta dónde me conducirían un día si nos encontráramos Sir Percival y yo. La mera sospecha de que así era me hizo desear abandonar su presencia y suprimió de mis labios las fórmulas más banales de despedida. Sin decir una sola palabra más, salí de la estancia. Al abrir la puerta que daba a la calle vi al mismo sacerdote que anteriormente había pasado por delante de su casa.
En su camino de regreso estaba a punto de cruzar otra vez delante de ella para atravesar la plaza. Me detuve un instante en el portal para dejarle paso y entonces dirigí la mirada hacia la ventana del salón. La señora Catterick había oído cómo se acercaban sus pasos en medio del silencio y había regresado a su ventana para esperarlo. Aquella tormenta de terribles pasiones que se había levantado en su corazón no había logrado vencer su desesperado afán por asirse a la única prueba del respeto social que había logrado crearse a fuerza de años de lucha resuelta. Así, cuando aún no había transcurrido un minuto desde que la había dejado, de nuevo se encontraba en un lugar visible obligando al sacerdote, dentro de las reglas de la más elemental cortesía, a saludarla por segunda vez, levantando otra vez su sombrero. El rostro duro y lívido de detrás de la ventana se ablandó e iluminó, henchido de orgullo. Vi cómo la cabeza adornada de la triste cofia negra devolvía la inclinación. El sacerdote la había saludado 2 veces en un solo día, y ello había ocurrido en mi presencia. Al salir de aquella casa se vislumbraba con claridad la nueva dirección que debían tomar mis pesquisas. La señora Catterick me había ayudado a dar un paso adelante, bien a pesar suyo. El objetivo siguiente de mi investigación debía alcanzar era, sin duda alguna, la sacristía de la iglesia de Old Welmingham.